Esto es La Revista al Aire, una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en redes sociales como ABC Latino y disfruta de nuestra revista digital, multimedia y bilingüe en www.abclatino.net. Escríbenos a info@abclatino.net. Muy buenas amigos y amigas donde quiera que se encuentren. Yo soy Enrique Roblonsky y esto es La Revista al Aire por 91.3 FM Radio Poughkeepsie y también por las 5 frecuencias de Robin Hood Radio, conectando a la comunidad en el Hudson Valley. Conmigo el día de hoy tenemos dos invitadas que ustedes ya las conocen, muy especiales las dos, para compartir el programa de hoy. Por supuesto, tenemos a Diane Nickerson con nosotros desde Albany, Nueva York. Muy buenos días, Diane. Buenos días, Rob. Bienvenida nuevamente al programa. Y como saben, Diane nos va a estar hablando sobre temas de educación. Y más adelante se nos va a estar conectando Dora Inés Grosso García, nuestra psicóloga holista, para hablar sobre temas de bienestar. Y vamos directamente al programa. ¿Qué te parece, Diane? Comenzamos sin más reparos. ¿Qué te parece? Empezamos, ¿sí? Muy bien. Entonces vamos a ir con la editorial del día de hoy. Esta editorial siempre me gusta analizar cosas que ocurren en el momento, cada semana. Sin embargo, ahora voy a hacer una revisión y una mirada más potencial de lo que está ocurriendo en toda Latinoamérica, incluso aquí en los Estados Unidos, que afecta decididamente a todos los latinos. Y me voy a referir a este siglo nuevo en el que estamos viviendo, el siglo XXI, que parece que no hay tantas diferencias con el siglo anterior, pero yo creo que sí hay muchas diferencias y que hay que resaltar. El siglo XXI para Latinoamérica empezó, esa primera década, empezó de una forma muy promisoria, con gobiernos progresistas que querían mejorar el nivel de vida de sus pueblos, de las poblaciones de los países. Y muy pronto formaron una entidad, la UNASUR, que se unió para llevar adelante proyectos internacionales que involucraran a los países de Latinoamérica. La UNASUR tuvo unas metas muy altas cuando fue formada esa primera década del siglo XXI e incluso llegó a detener golpes de Estado que se venían dando dentro de Latinoamérica. Ahora bien, la segunda década de este siglo XXI fue marcada por un regreso de los gobiernos neoliberales al poder a lo ancho y largo de Latinoamérica. Y todas esas metas, todas esas esperanzas que habían surgido con la UNASUR quedaron de algún modo truncadas. Pues bien, los gobiernos neoliberales han sido tan espantosos para los pueblos que la tercera década de este siglo XXI ha vuelto a traer a gobiernos progresistas. Y yo creo que esto nos presenta una gran oportunidad. Las recientes elecciones en Colombia, donde ganó Gustavo Petro, con una vicepresidenta que es reconocida mundialmente por su defensa del medio ambiente, es algo pero muy promisorio. Asimismo, fíjense la combinación de países que tenemos en este momento en Latinoamérica. En México, Manuel López Obrador. En Argentina,
Alberto Fernández. En Colombia, como ya lo mencionaba, Gustavo Petro. En Chile, Gabriel Boric. En Bolivia, Luis Arce. Pedro Castillo en Perú. En Honduras, Xiomara Castro. Todos estos países tienen en este momento gobiernos progresistas. Y digo progresistas porque no me gusta usar más esa distinción tan antigua de derecha o izquierda, porque acá lo que se trata es realmente o se hacen políticas que benefician a la mayoría o de lo contrario, las opciones que existen solo benefician a los pocos. Entonces, yo lo que veo es que en este momento se está abriendo una gran oportunidad dentro de Latinoamérica para que todos estos gobiernos vuelvan a renacer la UNASUR, si no en forma activa, sí que retomen algunas de esas metas. Y para mí, en mi modesta opinión, la más importante de esas metas que se fijó la UNASUR en la primera década de este siglo fue la creación del Banco del Sur. Para mí, la creación de este Banco del Sur no solo había sido una buena idea, sino que es fundamental para que los países latinoamericanos puedan tomar riendas de sus propios destinos. El Banco del Sur, con la contribución de todos los países latinoamericanos y dirigido por los propios países, no por intereses ajenos a la región, es fundamental para la independencia económica. Y si no existe independencia económica, es muy difícil lograr la independencia política. Entonces, desde aquí, desde este pequeño rincón del mundo, elevamos este comentario y esta voz a los gobernantes latinoamericanos que enfrentan muchísimos problemas interiores en sus países. No lo podemos negar, pero que no dejen también de tener esa visión global de Latinoamérica para retomar lo que de última puede ayudarlos. Yo creo que la creación del Banco Mundial es muy importante, no del Banco Mundial, sino del Banco del Sur. Es muy, muy importante. Las pautas ya se habían creado en esa primera década de este siglo. Es hora de retomarlo. Muchísimas gracias. Así es, Dayan. ¿Qué piensas tú? A ver. Me encanta ese repaso de los eventos de gobiernos de Sudamérica, de Centroamérica, entre esas tres décadas. Es interesante los cambios, que va por una dirección como un pendulum, ¿verdad? Por un lado y después por otro lado. Y de estar progresistas es emocionante porque, como dices, tener una establección de la economía, tener sus riendas establecidas para tener poder de hacer decisiones y crear metas y entonces, pero seguir para alcanzarlas después. Ese cambio mucho. Claro, claro que sí. Así es. Y pueden leer un poco más de todo esto en ABC Latino, la revista del mes de julio, que la pueden hallar en www.abclatino.net. En la sección multimedia van a encontrar la revista, el magazine, totalmente bilingüe, totalmente multimedia, con vídeos, con audios, para que puedan seguirlo. Y vamos a pasar a otra de las secciones de la revista del mes de julio, una que tiene que ver con un tema que interesa a muchos, y es el de inmigración.
puesto que en las páginas 16 y 17, nuestro abogado de inmigración, experto en inmigración, que ha contribuido también a diseñar políticas de inmigración durante la presidencia de Obama, pero que nunca se llevaron a cabo, desgraciadamente, pero él nos habla de algo que es muy importante para todos los inmigrantes. Escuchémoslo, por favor. Aquí está Robert Fuchs. Es muy importante que el inmigrante esté informado de sus derechos cuando tiene alguna problema criminal. Muchos inmigrantes no aprovechan sus derechos y eso lo pueden usar la policía y en la corte contra ellos. El fiscal lo utilizan cuando no utilizan sus derechos. Un derecho que tienen los inmigrantes son el derecho de no hablar con la policía. Ellos tienen derecho de decir que quieren hablar con su abogado antes de hablar con la policía. Es muy importante porque muchas veces un inmigrante de no sé que le paran por manejar tomado. Entonces lo que pasa es dice, yo solamente tomé una cerveza, pensando que diciendo que tomaron una cerveza le ayuda. En realidad están diciendo que estaban tomando y es ilegal tomar cualquier cantidad de alcohol y estar manejando. Entonces ya ellos están ayudando la policía y el fiscal a hacer un caso contra ellos. Otro derecho que tiene que ser es no soplar. Si no quieren soplar, y eso depende de cada persona, si no quieren soplar para ver qué cantidad han tomado, entonces ellos pueden decir que no quieren soplar para que esa evidencia no está usada contra ellos. El único problema de no soplar, y eso porque cada persona tiene que decir lo que van a hacer es, el único problema es que entonces puede perder su licencia por un año. Entonces, aparte de eso, tiene derecho a tener un abogado. Es muy importante que le diga a la policía, yo quiero hablar con mi abogado y no quiero hablar contigo. Es importante también que si le digas eso a la policía, que no empiece a hablar hasta que su abogado está ahí y su abogado te deje hablar. Si no, es mejor que su abogado explique a la policía su situación, porque lo que usted diga a la policía lo pueden usar el fiscal contra usted en su caso. Es muy importante entender que hay derechos y tiene que protegerlo. ¿Y por qué lo tiene que proteger más si es inmigrante? Bueno, un inmigrante puede estar deportado. En el año 2010, la Corte Suprema dijeron que los inmigrantes tienen un riesgo grande y el abogado tiene que defenderle correctamente si tiene un problema criminal porque puede ser deportado. Entonces, muy importante que le digas a su abogado cuando consiga un abogado criminal que usted es inmigrante, no es ciudadano, porque los ciudadanos no tienen el mismo peligro. Y si, aparte de eso, tiene que decir a su abogado criminal que usted quiere que él hable con un abogado de inmigración para ver las posibilidades, los problemas que puede tener si recibe un acuerdo o si recibe una decisión, una convicción contra ellos. Entonces, es muy importante que su abogado esté informado de su estatus legal porque afecta su caso. Por ejemplo, si usted, y eso me ha pasado en mis casos, si usted es inmigrante y te han manejado tomado y el fiscal dice, sí, le voy a dar 10 días, la oferta es 10 días en preso y 3 años de probatorio. Para inmigrantes que no tienen papeles aquí en los Estados Unidos, es un peligro porque si le detengan por 10 días pueden venir a inmigración. O si van a probatorio, el oficial de probatorio le puede llamar a la inmigración y inmigración viene a recoger a la persona. Entonces es muy importante entender lo que tiene que proteger. Muchas veces también el abogado que entiende que usted es inmigrante puede negociar más que si usted es ciudadano. Tiene que negociar más fuerte. Eso me ha pasado a mí recién, que le han dado oferta a mis clientes. Le han dado oferta de 10 días de preso y 3 años de probatorio. Y no sería problemático si eran ciudadanos, pero es más problemático siendo persona residente o persona que es sin papeles. Entonces, lo que pasa es de que yo negocié más
para que rebajaron el castigo, rebajaron los cargos y la persona solamente tenía una infracción, no tenía que ir a probatorio, no tenía que ir a preso. Entonces, muy importante que su abogado entiende que usted es migrante. Es muy importante que usted no hable con la policía si no está su abogado presente y su abogado dice que puede hablar. Y es mejor quedar callado hasta que tiene un abogado. Es mejor que tener el nombre y el número de teléfono de su abogado contigo para que estás protegiendo sus derechos inmediatamente. Entonces, es algo importante que usted tiene que proteger sus derechos y está seguro que no te van a deportar por dejar esos derechos. Gracias. Y este ha sido el abogado de inmigración Robert Fuchs con su comentario, con sus consejos que también pueden encontrar en la revista de ABC Latino del mes de julio. Y Dayan, sabes que con la cantidad enorme de gente inmigrante que hay en nuestras regiones, hay mucha acá en el Hudson Valley, supongo que ahí en la región de Albany también hay muchos, ¿verdad? Sí, Albany, como saben, es la capital del estado de Nueva York. Unos piensan quizás que es New York City, es Manhattan, pero aunque Albany es pequeña, es la capital. Y aquí hay una población bastante grande de hispanos de todas partes. Hay muchos del Caribe, pero también de Centro y Sudamérica. Y yo tengo una amiga, ella es de Miami, yo creo que sus abuelos son de Cuba. Entonces, ella es abogada aquí en Albany y trabaja para el Attorney General. Ella tenía la oportunidad de hacer un gran cambio en que en la ciudad de Albany ahora es la rutina, el protocolo, ahora que las policías tienen que buscar a alguien para traducir. Si alguien domina en español y la policía lo para en su carro y es cuestión de alcohol o otra infracción que han hecho, que obligatoriamente ahora tienen que tener alguien allá que habla español para que ellos puedan defenderse y explicar qué es lo que está pasando en español. Si dominen en español. Fue un logro muy importante. impresionante, sí. Uh-huh. Sí, sí, muy, muy importante. Y solo para recordarles que si necesitan consultar con un abogado de inmigración, pueden siempre llamarnos aquí a las oficinas de ABC Latino para que les demos los números de teléfonos de abogados con los cuales ustedes pueden hacer su consulta en forma gratuita y confidencial y en español, por supuesto. Nuestro número de teléfono es el 845-790-5004. Y Dayan, ¿sabes que ayer precisamente estaba como invitado en otra radio aquí de la región de Kingston para hablar sobre la revista del mes de julio? Y entre las preguntas que me hacía el conductor del programa, me pidió en especial hablar de la sección de educación. Y me dijo, wow, qué interesante artículo. Yo no sabía que esto era así en educación acá. ¿Cómo es eso? Me decía. Y comentamos un poco precisamente tu artículo. Así que hoy que estás con nosotros, te voy a pedir que por favor nos cuentes un poco este artículo que escribiste para la revista de julio. Y para los que nos están escuchando, quiero recordarles que Dayan Nickerson es la fundadora y directora de una escuela Montessori bilingüe en Albany, la capital del estado de Nueva York. ¿Qué es eso de la desventaja económica en educación?
Pues yo creo, estoy proponiendo algo un poco, como se dice en inglés, es bold, es un poco profundo y fuerte, pero yo creo que es sexismo institucional. Es que 75% de los maestros en los Estados Unidos, o sea, en escuelas públicas o privadas, son mujeres. Y la edad, el medio edad, averaje, es 42 años. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de los maestros son mujeres, son casadas y tienen hijos que están en la escuela también. Y entonces le conviene a muchas mujeres tener trabajos en educación por el horario, porque después de las clases puede estar en casa, cuidar a sus hijos y durante todas las vacaciones que escuelas tienen por la Navidad o el verano o Spring Break, le llaman en abril o marzo, tienen una semana, pueden estar con sus hijos. Entonces, le trae muchas mujeres, seguro muchas madres, a ser profesoras, maestras, porque lo conviene. Ok, está bien. Pero lo que yo estoy proponiendo es que la institución de educación, desde kinder hasta el colegio secundario, está aprovechando de mujeres y pagándole poco. O sea, 18% menos de otras profesiones es el reporte, ¿verdad? Entonces, las mujeres yo creo están diciendo, ok, pues no paga mucho, pero tengo esa oportunidad de cuidar a mis hijos también, entonces lo acepto. Y ese patrón de aceptar un salario tan bajo por décadas, desde los 60 en los Estados Unidos, quizás cuando las mujeres empezaron a estar en carreras de educación, es como ahora parte de la tela de educación está involucrado completamente, así que yo lo estoy llamando como sexismo institucional. Y todo el mundo lo aceptamos, y cuando la gente habla de crisis en educación y habla de fondos, y hay que tener más fondos en educación, yo no he escuchado nunca la gente diciendo que, ajá, y cuando aumentamos los fondos para apoyar la educación, vamos a subir los salarios. Yo no creo que están diciendo eso. Quizás están diciendo que tenemos que tener los grupos de clases más pequeños, entonces necesitamos más maestros, o hay que mejorar los edificios, o hay que tener más materiales o programas más efectivos, pero no están diciendo vamos a subir los salarios. Mientras tanto, las mujeres están aceptando, o sea, la mayoría de los maestros que son mujeres, 75%, bueno, lo aceptamos. Y creo que el sistema de educación a través de los Estados Unidos y quizás a través de toda Latinoamérica también sigue el mismo patrón, que están aprovechando porque son mujeres, y lo encuentro bastante injusto. Entonces, Diane, sí. es muy llamativo que el 75% de los educadores desde kindergarten hasta la escuela secundaria, ¿verdad? ¿Esto incluye también la escuela secundaria, el high school, o no? O sea, el porcentaje de mujeres en primaria es mucho más alto, más como 90%, pero en todo. Claro, y entonces siempre se habla de que el ser maestro en realidad es una vocación, como el ser médico o el ser enfermera, que hay que sentirlo, porque si no, uno no es un buen médico, no es una buena enfermera, no es una buena maestra o maestro, si no lo siente, si no hay una vocación detrás. Pero con estos números tan altos, que son preponderantemente mujeres,
¿qué es lo que ocurre? ¿Los hombres tienen menos vocación o hay alguna otra cosa que hace que menos hombres se postulen a estos cargos de maestros? Bueno, yo estaba inspirada a escribir ese artículo por algo que nos pasó a nosotros aquí en nuestra escuelita en Albany. Teníamos un profesor, hombre, muy bueno, buenísimo. Y entonces él está pensando en casarse, comprar casa, y aunque a él le encanta su carrera, le encanta trabajar con los niños, le encanta todo lo bueno y lo malo de ser maestro y crecer en su profesión, buscar más entrenamiento, etcétera. Él lamentablemente nos contó que no se puede quedar aquí porque el salario es muy bajo y necesita proveer para su familia del futuro. Entonces lo dejó porque tiene muchas habilidades y puede ser entrenador de fútbol, que él lo tenía como part-time antes, tiempo parcial, pero ahora lo va a seguir como su gran profesión. Y tiene otro... tiene educación de entrenamiento y certificación en educación especial, y él puede hacer muchas otras cosas aparte de ser maestro, donde puede ganar muy poco. Entonces me pregunto si sería más hombres buscando una carrera en educación si tuviera la oportunidad de tener un salario justo. Claro. Es una muy buena pregunta. Y Diane, ¿cuál es aproximadamente el salario para una maestra, maestro que comienza a dar clases? El salario inicial. ¿Cuál es más o menos? ¿Tú tienes una idea? Depende mucho de la región. Bueno, por lo menos aquí en los Estados Unidos. Depende del estado, depende si está en una ciudad o en un campo. También depende si es una escuela pública o una escuela privada. Entonces hay una gran variedad, pero le puedo tirar unos números. Sí, por favor, digamos hacer. en las escuelas públicas, a ver. Sí. Bueno, aquí en Albany, en la ciudad de Albany, en estos días quizás entre 40 y 50 mil por año, y esos son 10 meses de año, ¿verdad? En mi escuelita, en otras escuelas independientes, le llamamos, que son pequeñas, empezamos entre 35 y 40 mil por año. Es bien poco. Claro. Es casi una vergüenza, ¿verdad? Es una vergüenza. Claro. Porque claro esos que son sí. profesionales que tienen mucha educación y encima de su educación tienen entrenamiento especial y tienen certificaciones y credenciales y experiencia, años y años de experiencia, y siguen en su desarrollo profesional. Además de eso, deben ganar más como 75 mil hasta 100 mil porque tienen son expertos tanto como un abogado o un médico. Por supuesto. Es realmente llamativo y es una muestra de las contradicciones de nuestro mundo, de nuestra sociedad, porque la función de un educador es tan, pero tan importante y como tú lo dijiste, requiere tantos estudios, certificaciones, estar siempre al tanto de los últimos desenvolvimientos en materias de educación, tiene que tener tantos certificados y estudiar muchos años, recibirse, tener títulos. Uh-huh. Sin embargo, y aquí está la gran contradicción, si pensamos en los políticos que nos gobiernan, que ganan 3, 4, 5, 6 veces más que el salario de un educador, no requieren ningún estudio. Uh-huh.
¿Alguna vez has pensado que un político no tiene que estudiar para ser político? Un político no tiene que tener un diploma, no tiene que ser certificado. Sin embargo, fíjate cómo lo que hacen, que deciden todas nuestras vidas, y lo que ganan comparado con un educador. Sí, es interesante. En otras profesiones o trabajos también, un músico quizás, por ejemplo, si es súper popular y vende mucho álbum, puede ganar mucho dinero. Es más ser popular, ¿verdad? Un político tiene que hablar bien, tener una cara lista para estar en la pantalla siempre y ser popular y decir lo que quieren escuchar a la gente y tener un plan. y los políticos buenos son buenos líderes también. Y entonces quizás vale la pena que tienen una compensación que le apoye seguir en su trabajo. Ser líder no es nada fácil. Claro, pero no tienen que estudiar para ser líder, no se preparan. Sí, No es, un educador se tiene que preparar, tiene que estudiar, tiene que pasar exámenes, tiene que tener certificaciones, diplomas. Es lo mismo que si nosotros, yo tomo la medicina como ejemplo. Si alguien se dejaría operar por alguien que no tuviera un título de cirujano, ¿quién lo haría? Sin embargo, como tú lo dices, un político tiene que tener presencia frente a las cámaras, tiene que saber hablar, tiene que saber convencer, pero no tiene ningún estudio. Es algo muy raro, pero lo dejamos ahí. Volviendo a esto que escribiste de educación. ¿Cómo es aquí o en Albany? Porque cada región es independiente, ¿verdad? Cada estado es independiente cómo maneja los temas de educación. Pero existen asociaciones de educadores que estén buscando mejorar el nivel de vida de los educadores, como sindicatos, como unions. ¿Qué tan fuertes son? Eso sí es interesante. Pues claro, en el estado de Nueva York para las escuelas públicas hay unions y ellos son grupos que apoyan los beneficios y las condiciones para todos los maestros en las escuelas públicas y le ayudan a cada distrito específico, particular, hacer negociaciones para sus contratos y sus contratos duran 3, 5 años y le describen a ellos cuál va a ser su estructura para salarios en los próximos años. Entonces sí, le ayuda algo, pero digo yo, es como una mentalidad que lo más alto de los salarios puede ser más bajo que otras profesiones y está bien. Y todo el mundo lo acepta, como, ok, pero lo más alto que yo puedo crecer una escuela pública en mi salario es $95,000. Ok, muy bien, pero en otra profesión puede ser 150,000, por ejemplo. Y todo el mundo lo acepta, es lo mejor que podemos hacer porque es educación. Y ya. Claro, wow. Muy interesante este tema y Dayan, fíjate que le damos la bienvenida acá con nosotros a Dora Inés Grosso García, que ya está conectada. Bienvenida, Dorita, ¿cómo estás? Tu micrófono creo que está apagado. Tu micrófono, ahora sí. A ver. ¿Ya? ¿Me oyen? Ahora te escuchamos muy bien, Dorita. Espérate un segundo. Voy a poner el audífono.
Bueno, así Ahora es. sí ahora sí me oyes. Te, Sí. te escuchamos perfectamente y Ok. estabas tú escuchando aquí a Dayan hablando sobre estos temas de educación. Sí, he estado todo el programa escuchando todo y me parece muy interesante todo lo que hemos trabajado en esta mañana y lo que ella dice, porque precisamente Mm, yo he trabajado en educación toda mi vida y he visto ese fenómeno también en nuestros países, ¿no? O sea, no solamente es una condición de, pues no sabía que en Estados Unidos yo no había hecho esa reflexión, sinceramente, pero sí hay que cuestionarse porque pues lo que tú dices, ¿no? Mucha educación, los maestros, por ejemplo, en Colombia son las personas más preparadas del país, tienen que tener maestría, tienen que tener, tienen doctorados y todo eso para ejercer y para escribir lo que hacen en muchos de los campos y realmente no compensan las bonificaciones económicas, sí. Pero bueno, tenemos que seguir adelante y pensar que eso va a cambiar. Yo creo que va a cambiar. Esperemos realmente que con la nueva presidencia en Colombia de Gustavo Petro se le preste un poco más de atención a los temas de educación. Creo que esa es una de las cosas que él va a hacer, sí, y que creo que por eso mucho el gremio, o sea, creo que él recibió mucho apoyo del gremio de los profesores, porque esa es una de las cosas que él va a cambiar. Entonces, pues que ojalá sea una realidad, ¿no? No solo allá, Por sino en supuesto, todo el planeta. por supuesto, le deseamos lo mejor y en todos lados. Qué tema tan interesante, Dayan. Y recuerden que pueden leer y escuchar a Dayan en la revista del mes de julio, www.abclatino.net. Y estás escuchando a la revista al aire de ABC Latino por 91.3 FM Radio Poughkeepsie y por las 5 frecuencias AM y FM de Robin Hood Radio, la radio pública de esta región. Y siguiendo con los artículos del mes de julio, por supuesto que no puede fallar el artículo sobre bienestar, Dorita. Y en Ujú. este número tú nos hablas de algo tan importante para los meses de verano y es cómo cuidarnos la piel del sol de una manera holista. Eh, Todos sabemos y cuánta gente que usa todo tipo de cremas así para bloquear los rayos del sol. Sin embargo, el sol es necesario y es bueno, es beneficioso para la salud. Cuéntanos un poquito, ¿cómo es esto? Bueno, yo abordé el tema desde lo positivo de tomar el sol, porque he visto y de acuerdo a lo que estudié para hacer el artículo que me llamó mucho la atención, es que últimamente las personas están huyendo del sol y desafortunadamente están cambiando no tomar el sol por tomar medicamentos y hacerse tratamientos muy costosos con medicinas y con cosas que realmente no serían necesarias si de verdad tuviéramos como aprovecháramos los ciclos naturales de la tierra, ¿no? Entonces, la recomendación que se hace obviamente es tener cuidado de no exponerse demasiado a las horas como que el sol está muy fuerte, que explicábamos que puede ser al mediodía, que es el sol más fuerte en algunos de los lugares y sobre todo acá donde estamos, y a las 3 de la tarde, que es cuando el sol otra vez alcanza su alto nivel de rayos ultravioleta más fuerte. Entonces, del resto, pues la recomendación es tomar el sol lo más natural posible y evitar tantos químicos, ¿no? Porque ponemos demasiadas cremas y químicos y protectores solares y no nos damos cuenta de las composiciones. Entonces yo los llevaría a reflexionar un poco también, que reflexionáramos todos, ¿no? Sobre qué nos ponemos en la piel. Todos esos componentes que tienen van directa, la piel, ustedes saben que es directamente los poros van directamente al sistema
al sistema sanguíneo, ¿no? Porque son unos poros muy pequeños, sin embargo ellos entran directamente y con la transpiración pues mucho más. Entonces, como está respirando, acordémonos que la piel está viva, está respirando todo el tiempo y ella recibe el sol y por eso es tan beneficioso recibirlo. Entonces, todos estos químicos pueden afectar nuestro sistema inmunológico y realmente no es mucho lo que protegen. Entonces, más bien sería cubrirnos con cosas naturales, por ejemplo, ponernos un buen gorro, usar una buena sombrilla, como hacían las señoras antiguamente, ¿no? Ellas salían con su sombrilla y se cuidaban de las horas altas del sol y tratar de tomar el sol en la mañana, que es como la hora más beneficiosa, también en todo el cuerpo, ¿no? No solamente, o sea, tratar de tomar el sol en todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque a veces nos cubrimos todo el cuerpo y la única parte que recibe el sol es la cara. Entonces, no, debemos procurar salir a tomar baños de sol. Hoy en día se hacen mucho ese tipo de terapias y las personas pues les encanta broncearse, y eso, no solamente broncearse, sino tomar el sol. Las personas adultas, por ejemplo, y los niños son los más vulnerables frente a estas enfermedades que necesitan tomar sol. Entonces, es importante que no convirtamos al sol en un enemigo, sino que sea nuestro aliado para la vida, porque si ustedes se dan cuenta, del sol viene la vida y viene todo lo que la naturaleza hermosa nos da en este planeta. Entonces esa era como la principal recomendación. Claro, Dime. sí, Sí. y hablando del sol, no sé, yo creo que siempre ha habido estos problemas con el sol, pero hoy en día como que tenemos más información. Y justo leía que recientemente se descubrió que existe nuevamente el riesgo de un agujero enorme en la capa de ozono, algo que era muy importante el siglo pasado, por ahí por los años 60, 70, se hablaba de los agujeros de ozono en la atmósfera y lo importante que eran para proteger a los habitantes. Y gracias al trabajo mancomunado de las naciones, se dejó de usar esos aerosoles con esos químicos que destruían el ozono. Uh-huh. Pero ahora, hace pocos días, leí que se ha descubierto que a la altura del Ecuador existe un agujero que nunca se había detectado porque no se creía que ahí podía existir y que es mucho más grande de todo lo que se conocía anteriormente. ¿Cómo se hace para protegernos del sol más allá de las horas, verdad? Porque si hay un agujero en el ozono, las horas influyen, pero no tanto. Sí, claro. Lo que yo les recomendaba y lo que los métodos holísticos recomiendan es protegerse la cabeza y protegerse el cuerpo con ropa natural. ¿Por qué? Porque también ese es otro elemento que estamos viendo que ellos también han estudiado y es que usamos mucha ropa sintética. Entonces es importante volver a retomar las ropas de algodón, las gorras y los sombreros y todo eso que sean de algodón y el color, ¿no? ¿Por qué? Porque el color negro, por ejemplo, es un color que de alguna manera protege del sol. Sin embargo, es el color que más calor produce porque concentra toda la radiación del sol. Entonces, evitar el color sol negro y también en las decoraciones. ¿Por qué? Porque hoy en día esa es la moda, ¿no? Entonces ustedes saben que el color negro refleja la luz del sol. Entonces, ¿qué pasa? Es lo que tú dices. Entre más negro, entonces tenemos más carreteras, tenemos más edificios con color negro y todo este color refleja la luz del sol y esto ayuda a abrir la capa de ozono. Pero bueno, el tema de aquí es para la piel. Entonces, no usar, recomiendan no usar ropa muy oscura, sino más bien clara y de colores y de materiales naturales. Esa sería una recomendación.
O sea, tomar el sol bajo, por ejemplo, una sombrilla de algodón, una sombrilla que nos permita y tener ropa de algodón que nos permita sentirlo y que traspase nuestra piel, ¿no? Porque el negro no deja pasar el sol en la piel. Entonces sí lo protege, pero entonces podría ser en horas que necesiten las personas que están trabajando mucho afuera o esto podrían usarla, ¿no? Bueno, y la otra recomendación importante que es muy interesante, que es la alimentación. ¿Por qué? Porque hay alimentos que naturalmente nos pueden ayudar a poner, a fortalecer la piel para que sea más resistente a los rayos ultravioleta del sol. Entonces decíamos ahí en el artículo, todos los alimentos que tienen betacarotenos, los alimentos ácidos también, los cítricos, todo lo que contiene vitamina C, vitamina D. Entonces, el sol además ayuda a crear la vitamina D en el cuerpo, recordemos eso, es bien importante, porque puede que consumamos buena alimentación, comamos bien, más no tomamos el sol, entonces el sol ayuda a que el cuerpo naturalmente produzca vitamina D que ayuda a la piel a protegerse del sol, entonces es una cadena maravillosa, ¿se dan cuenta? Somos perfectos, entonces la idea sería poner un poco más de atención a esos procesos biológicos naturales buenos que tenemos, que son maravillosos y que los antiguos, las personas antiguas y en el campo la gente lo sabe y las personas que eran antiguamente ponían más atención a este tipo de procesos. Otra cosa es hidratarse muy bien. ¿Por qué? Porque al estar hidratada la piel también produce humedad y produce buenos procesos y no hace que el sol te haga daño en la piel. Y si vas a usar un protector solar ya porque trabajas afuera o porque te vas de paseo todo un verano, ahora que los niños y las familias salen a la playa, podemos usar protectores naturales orgánicos que no contengan tantos químicos y que no le hagan tanto daño a la piel, que son realmente hechos de productos naturales que los científicos han estudiado que son naturalmente protegen la piel, ¿no? Entonces estos generalmente están hechos, fíjate, de vitaminas, de la vitamina D y de la vitamina D que es todos los aceites esenciales, ¿no? Entonces los aceites esenciales de qué? De jojoba, aceites esenciales de coco, orgánicos, natural, el aceite esencial de sésamo y de todos estos productos que hoy en día la ciencia está retomando, que esto ya se usaba en la antigüedad, y comer alimentos que tengan esos aceites, como las almendras, los maní, eh, las, eh, todas las semillas, por ejemplo, la chía, comer también la quinoa, todas estas semillas ayudan a elaborar en el cuerpo, en la piel, la resistencia al sol, a protegerla, ¿no? A que sea un poco más resistente a los rayos del sol. Entonces, esas serían como las recomendaciones que les tengo. Y otros métodos holísticos, ya cuando hemos tenido mucha exposición al sol, por ejemplo, personas que les ha pasado y se han expuesto demasiado, entonces se han producido ya un enrojecimiento. Cuando tú tienes enrojecimiento en la piel, en cualquier parte del cuerpo, es síntoma de que te has producido una quemadura. Entonces puede ser leve o puede ser profunda, ¿no? Cada persona pues deberá tener cuidado con esto. Entonces, ¿qué recomienda a nivel holístico? Lavar muy bien la zona con agua fría, ¿no? Para que no nos vaya a producir más calor, más dolor, y cubrirla con una tela blanca o una gastita blanca y poner aloe vera en lo más natural posible, porque la aloe vera produce humecta la piel, la protege y la sana de las quemaduras. Y obviamente, pues si ya la persona tiene un proceso más acelerado, pues tendría que ir al médico, ¿no? Estos métodos que yo les recomiendo a ustedes no sustituyen de ninguna manera la asistencia del médico, ¿no? Se Claro. pueden tomar en la casa
en primer momento, y si ya usted ve que no sana y que continúa el dolor, pues debes ir al médico porque ellos tienen unos elementos que están hechos especiales para proteger la piel y cubrirlo. Pero en primer momento sería como las recomendaciones que yo les doy y pues tener excelente exposición al sol, natural, caminar, hacer ejercicio, porque el ejercicio también ayuda a fortalecer la piel. Todo es un sistema, como decíamos, holístico. Quiere decir que y también se me olvidaba la buena disposición, ¿no? O sea, la creencia, cambiar un poco la mentalidad. Yo siempre les hablo a ustedes de la neurolingüística, cambiar la mentalidad con respecto al sol, no estar pensando, porque si tú ya te programas a que vas a salir y que te vas a lastimar con el sol y lo tienes de manera negativa, pues obviamente va a funcionar así, él te va a responder de esa manera. Acordémonos que todo lo que ponemos en nuestra mente, eso nos lleva a que se haga, ¿no? Es como una promesa autocumplidora. Entonces, no, amemos al sol, veamos todos los beneficios. Miren, yo estoy acá en un lugar maravilloso alrededor de árboles y todas estas cosas que nos permiten ver la maravilla del sol, ¿no? El sol es maravilloso, el sol nos da la vida, el sol nos da toda lo que necesitamos. Entonces, pues bueno, ese es mi mensaje desde el campo holístico para el bienestar y la salud para este mes. Qué bueno, Dorita, muchísimas gracias. Dayan, Sí. ¿tú eres así de cuando llega el verano ponerte al sol para broncearte? O más o menos. Tengo hijos que juegan béisbol, entonces mi idea de broncearme es sentarme allá en las sillas mirando béisbol muchas horas. Muchas horas. Y ahora en mi frente aquí, que yo me he quemado mi frente varias veces, que tengo bastantes líneas aquí ahora, entonces usar la gorra de béisbol me parece muy bien. Oh, mira, tengo uno aquí. Ese me protege más que nada. Exactamente. Porque hasta el bloqueador que yo uso todos los días en mi crema para mi cara tiene algo de bloqueador, un SPF 15, ¿verdad? Pero eso no es suficiente. Usar ropa de color clara que no me caliente así. Pero qué interesante que no sabía nada de comer comidas específicas que le puede ayudar con la resistencia del sol, como las verduras y frutas con vitamina C y beta-caroteno. Ajá, beta-carotenos. Ajá, eso. Y aceites. Eso sí, es aceites esenciales, por ejemplo, de sésamo, puedes ponerlos en la piel y puedes consumirlos también de manera natural, no el salmón de las crías, sino el salmón que traen de Alaska. Yo soy vegetariana y no promuevo comer salmón, pero si tú comes carne, pues salmón es muy bueno para la piel. Claro. Y Dora, yo Sí. tengo una pregunta. A ver, Claro. los que me conocen o los que me pueden ver ven que soy bien blanquito, bien rosadito. Entonces, apenas estoy un poco al sol, se nota mucho. Yo recuerdo, y lo que te quería consultar, porque tú hablabas de la aloe vera cuando uno se quema, cuando uno ya está así bien rojo, el cuerpo ponerse Ajá. aloe vera para suavizar. Yo me acuerdo que cuando yo era pequeño, tendría unos 6 años, 7 años, estando en la playa con un amiguito y estuvimos todo el tiempo al sol jugando y el sol nos daba en nuestras espaldas. Esa noche estábamos los dos al rojo vivo, que no podíamos tener ropa, no nos podíamos acostar sino de boca abajo, porque la espalda era impresionante. Y yo recuerdo que nuestras madres lo que nos ponían era tomate, agarraban un tomate fresco, lo partían por la mitad y suavemente nos pasaban el tomate en la piel quemada. ¿Eso funciona ahora que tú hablabas de cómo? Pues mira, yo no sé. Vitamina C y Dime. ácido, ¿verdad?
Pues el tomate tiene vitamina C y ácido. Entonces, sí, cuéntanos. Bueno, podría ser. Yo la verdad no sabía del tomate, pues tendría que leer bien qué productos, pero claro, si te aliviaba y seguramente las madres son muy sabias. Sin embargo, pues hay otro remedio que es, obviamente, este es un remedio de las abuelas, que es la leche de magnesia que usan para la acidez. Esa, porque eso es lo que usan en los hospitales para las quemaduras fuertes. Están hechas de ese elemento, ¿no? Del mismo elemento que está hecha la leche de magnesia. Entonces, eso era lo que nos ponían cuando yo era pequeña, porque yo sí, siempre, la verdad, toda la vida me he expuesto al sol, amo el sol y también me pasaba lo mismo. Y Muy ahora ya, interesante. ya mejoré con el tiempo. Uso mucho aceite de coco y el aceite de coco ha hecho mucha resistencia en mi piel. No uso más elementos para mi piel, en lo posible aceite de oliva, aceite de almendras y comer muchas almendras también es bueno para resistencia al sol. Qué bueno. Entonces, Y pues bueno. Dorita, antes que terminemos el programa, ya estamos llegando al final. eh, Alertarles a todos los que nos escuchan que no es que el tomate es la solución, por favor. Yo estoy contando algo que me pasó a mí cuando era pequeño. Y Anécdota. es una anécdota. Y el tomate aliviaba mucho, hasta que el tomate, esa capita de tomate, se secaba. Y una vez que se secaba, ahí volvía a arder otra vez. A Entonces doler, claro. había que pasar otra vez. Pero bueno, otra cosa que tú mencionaste así, yo creo que es importante. A ver, no hace falta estar con la piel expuesta totalmente al sol para broncearse o para recibir el sol, sino que si uno usa también ropa liviana de Exacto. algodón, como tú decías, se protege, pero también recibe los beneficios del sol, ¿correcto? Sí, señor. Y una recomendación para los adultos, por ejemplo, ahora que se sienten, para todas las personas, este ya es una método holístico de yoga, que es acostarse frente al sol, que dé el sol en el vientre, porque el vientre, a través del plexo solar, entra la radiación del sol y fortalece todos los chakras y toda la energía vital del cuerpo. Y si la persona no quiere, puede usar ropa blanca de algodón o telitas suaves para que reciba el sol por todo su cuerpo. ¿Por qué? Porque el sol vitaliza y no, y tenemos que hacerle caso a las plantas. Mírenlas, ellas están todo el tiempo ahí afuera y los árboles y reciben la fuerza del sol. Y si nos damos cuenta, todo lo que nosotros recibimos, todo el alimento de la vida está dada por el sol. Entonces, es un poco desmitificar el daño del sol, que obviamente hay, como tú decías, muchas cosas que hay que cuidarse y en muchas zonas del mundo la capa de ozono está muy alterada, entonces tener cuidado. Sin embargo, pues no volvernos tan, digamos que no tomar el sol. Porque es que ya está pasando que mucha gente no toman absolutamente nada de sol y eso les está afectando. Entonces hay déficit de vitamina C, déficit de vitamina D y de calcio en los huesos. ¿Por qué? Porque no recibimos el sol. Entonces ese es otro dato curioso. El tomar el sol también ayuda a la osteoporosis, a mejorar los síntomas de artritis y todas estas cosas. Entonces es importante que miremos con cuidado y con obviamente la asistencia de nuestros doctores y nuestros médicos, continuar con el cuidado de nuestro cuerpo. Ese es el mensaje. Muchísimas gracias, Dorita. Gracias por estar con nosotros. Dayan, muchas gracias también por compartir tus temas de educación con nosotros todos los meses. Y esto es el final de hoy de ABC Latino, la revista al aire. Nos vemos en una semana. Chao. Gracias, Rob. Esto Muchas es gracias. La Revista al Aire, una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en redes sociales como ABC Latino y disfruta de nuestra revista digital, multimedia y bilingüe en www.abclatino.net. Escríbenos a info@abclatino.net.